siente en el aire la emoción. Los abrazos traen calor al corazón. Las luces pintan de magia el hogar y el alma vuelve a soñar. Hola, El Salvador, brilla la Navidad. Se enciende la sonrisa, la esperanza y la bondad. Unidos de la mano volvemos a creer que el amor renace otra vez. Las luces bailan con el viento, se llenan de magia los momentos y entre abrazos y canciones volvemos a soñar. Hola, El Salvador, brilla la Navidad. Que el amor nos guíe, que la paz sea realidad. De norte a sur, un mismo latir. Feliz Ya se siente en el aire la emoción. Los abrazos traen calor al corazón. Las luces pintan de magia el hogar y el alma vuelve a soñar. Hola, El Salvador, brilla la Navidad. Se enciende la sonrisa, la esperanza y la bondad. Unidos de la mano volvemos a creer que el amor renace otra vez. Para su crecimiento, salud y bienestar. Muchas veces pensamos que con hacerlo de vez en cuando es suficiente, pero cada planta tiene necesidades distintas que deben respetarse para que pueda desarrollarse correctamente. Regarlas de forma adecuada no solo las mantiene verdes y fuertes, sino que también evita que se sequen, se marchiten o se enfermen. Regar las plantas no significa solo echarles agua sin medida. Es importante observar la tierra y asegurarse de que no esté completamente seca ni excesivamente mojada. El exceso de agua también puede dañarlas, provocando la pudrición de las raíces. Por eso, conocer el tipo de planta que tienes y su frecuencia de riego es clave para cuidarlas bien. El mejor momento para regar suele ser temprano en la mañana o al final de la tarde, cuando el sol no está tan fuerte y el agua se aprovecha mejor. Así evitas que se evapore rápidamente y ayudas a que las raíces absorban los nutrientes necesarios. Además, usar agua limpia y Adaptarse a los cambios de estación es un proceso tanto físico como emocional. Cada transición trae variaciones en la luz, la temperatura y rutinas diarias, y el cuerpo necesita tiempo para ajustarse. Escuchar estas señales es clave para evitar cansancio extremo, irritabilidad o falta de energía que muchas personas experimentan sin saber por qué. Uno de los primeros pasos es ajustar los hábitos diarios, dormir bien, hidratarse más o modificar la alimentación según la temporada. Esto ayuda al organismo a mantenerse equilibrado. En épocas más frías, el cuerpo suele pedir comidas calientes y descanso. En temporadas cálidas necesita ligereza, agua, pausas frecuentes, y es que adaptarse no es resistirse, sino acompañar el ritmo natural. El aspecto emocional también juega un papel importante. Los cambios de estación pueden despertar nostalgia, ansiedad o incluso motivación renovada. Reconocer estas emociones sin juzgarlas permite gestionar mejor. Incorporar actividades que generen bienestar, como caminar, ordenar espacios o crear nuevas rutinas, facilita también la transición. Aceptar los cambios estacionales como parte de la vida ayuda a desarrollar flexibilidad emocional. No se trata de forzarse a rendir igual todo el año, sino de entender que cada estación invita a algo distinto. Adaptarse es aprender a moverse con el tiempo, no en contra de él, y a encontrar equilibrio en cada ciclo que comienza. Platos ligeros, combinaciones.
te mostramos cómo disfrutar la cena navideña sin excesos y sin perder ese toque delicioso. No te vayas, al volver del corte comercial te contamos cómo lograrlo. Las luces bailan con el viento, se llenan de magia los momentos, y entre abrazos y canciones volvemos a andar unidos de la mano, volvemos a creer que el amor renace otra vez. La Navidad no tiene por qué ser sinónimo de excesos para disfrutar. Es posible crear un menú delicioso, tradicional y al mismo tiempo balanceado, cuidando la salud sin renunciar al sabor que caracteriza esas fechas. La clave está en el equilibrio, incluir proteínas magras como pavo, pollo o pescado horneado, acompañadas de guarniciones más ligeras como ensalada fresca, vegetales al vapor o puré de camote en lugar de opciones con alto contenido graso. Incorporar ingredientes naturales, hierbas aromáticas y especies también ayudan a realzar el sabor sin depender de grandes cantidades de sal, mantequilla o azúcar. Los postres pueden ser un punto medio entre lo dulce y lo saludable, frutas horneadas, gelatinas o pequeñas porciones de recetas tradicionales. Y para las bebidas, elegir agua saborizada con frutas o té helado puede ser una alternativa refrescante frente a los refrescos. Finalmente, se trata de disfrutar sin sentir culpa, priorizando porciones adecuadas y escuchando al cuerpo. Un menú navideño equilibrado no es posible, sino que también es delicioso, satisfactorio y realmente accesible. Bien, y vamos a hablar de eso a continuación, cómo nosotros podemos tener este menú navideño balanceado sin sacrificar sabor, porque muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo vas a comer balanceado? Le vas a quitar todo el sabor a la comida o ya no vas a ver rico, y la verdad es que no es así. Por eso le queremos compartir ciertos tips para que usted permanezca comiendo de manera sana y por supuesto comiendo rico, que es lo que nosotros queremos en esta Navidad. Está con nosotros ya la licenciada Maura Rodríguez. Con ella nosotros vamos a abordar ese tema. Ella es nutricionista y a muchos la conocen, así que bienvenida. Sí, hola, buenos días. Pues encantada con este tema, ¿verdad? Ya estamos a una nada para el 24, incluso para el 31, que muchos ya van preparando también. Y pues comer saludable, no solo como le decíamos siempre, no es comer simple, comer insípido, no, lo único que se cuidan son los ingredientes que sean naturales y que todo sea bajo en grasa. Y de ahí pues hacer las mezclas alimentarias, ¿verdad? Con las verduras, con las frutas, hacer salsas naturales y evitando aquello que ya viene procesado que nos vaya a dañar, ¿verdad? La salud. Yo le decía a la Lic, de hecho es hasta mejor porque es algo cocinado en casa, el pavo no es malo, o sea, el pavo se nos recomienda para comer, para quienes vayan a comer pavo, pero ¿qué pequeños tips podemos poner en práctica para que esto sea más balanceado? Vaya, por ejemplo, una de las opciones de proteína que podemos elegir está el pavo, está gallina, pollo, chompipollo horneado en la salsa navideña criolla. Utilizar relajo, tomate y todas las hierbitas naturales. Lo único que cuida, porque hay unos que lo hacen frito o los ponen muchos condimentos artificiales, eso tienen que cuidar. ¿Sí? El tipo de ingredientes, nada artificial, todo va a ser hierbitas, todo como a la antigua. ¿Ya? Y de ahí igual para freír o hornear, muchos les ponen que margarina, les ponen cosas muy grasosas, ¿verdad? Altas en grasa saturada. Utilicen mejor aceite de oliva, ¿verdad? Cosas pequeña cantidad para sazonar las comidas o para que éstas se doren. Sí, o sea que vamos a quitar las frituras para Exceso poder de aportar fritas. balance. Sí, para aportar, por ejemplo, en este caso, proteína y porque no haya las cosas fritas, porque entre más fritas van menos nutritivas y más calóricas para nosotros, hasta más pesada porque es una cena. Imagina, a veces con reflujo por los condimentos que utilizan o las frituras, a veces los que padecen del colon inflamados, y la idea es disfrutar, pero también no quedar con malestares o al siguiente día amanecer mal. Eso sí, cuidar las porciones también. Hablemos acerca de los complementos, porque creo que aquí es donde ya uno a veces falla. Sí, vaya, los complementos están las ensaladas frescas, son un crucial, ¿verdad? Que le podemos agregar frutas y le podemos agregar semillas para que se sientan aquello balanceado, grasa buena, incluso aguacate y queso, podemos utilizar queso fresco. Y los aderezos, utilicen, por ejemplo, yogur natural, pueden utilizar también pestos, vinagretas, no utilizan tanto los aderezos como mayonesas, cosas así como que altas en grasa, porque igual lo de reflujo y la inflamación que le mencioné.
mencionaba, todo mejor, más natural. Ya de ahí pueden utilizar también verduras al vapor, horneadas, también podemos utilizar, y utilizar cuando ya las van a servir a ajonjolí, ¿verdad? Para que se vea aquello más gourmet, hasta más apetitoso también. Ya de ahí que otro, vamos a hacer las guarniciones de postre, pueden utilizar yogur con fruta, pueden utilizar también compotas, ¿verdad? Utilizar compotas de frutas o también fruta horneada o cóctel de fruta con semillas. Es una opción, o gelatinas bajas en azúcar, poniéndole fruta ya dentro de prepararlas o cuando ya las van a servir también, o flanes bajos en azúcar también. La verdad que yo lo escucho súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. No nos estamos restringiendo en realidad de la comida que nosotros comemos en una Navidad, sino que simplemente es como la preparación o tomar en cuenta pequeños detalles para que esto se vuelva balanceado. Es decir, usted mencionaba de las ensaladas, que todos vamos a tener más de alguna ensalada, porque eso sí es cierto, no, a veces hasta nos ponen varios tipos para que escojamos de cuál queremos. Y hay a veces ensalada rusa, ensalada de papa, de coditos, ensalada con lechuga, otras que son diferentes, otro tipo de hoja. ¿Cuál sería la mejor opción? Ese buen punto, porque a veces dicen, en vez agarran, por ejemplo, está arroz, están ensalada de papas, o dicen ustedes, voy a agarrar las dos, y no, elijan una harina, un carbohidrato en harina, y de ahí elijamos, ¿verdad?, también verduras. O sea que si elijo ensalada de papas, voy a elegir una ensalada fresca, siempre tiene que ir de la mano. No vayan a elegir arroz. Si es arroz, pues ya no elijo la ensalada de papas porque ya más harina, voy a elegir solo la ensalada fresca ya. O sea que debemos de hacer como la combinación entre la carnita, el carbohidrato o la harina y siempre vegetales. Siempre tiene que ir la ensalada o vegetales, ¿ya? Ya de ahí tienen que elegir una harina y ya de ahí la proteína, que no debe faltar porque esa nos genera más saciedad. Y darle prioridad siempre a las verduras o la ensalada. Siempre la mitad del plato tiene que ser esta, porque si esta sacea, tiene fibra, tiene agua, y si no, como agarro un poquito de esto, me va a dar todavía calidad de agarrar más de las otras, ¿verdad? Por ejemplo, de harina. Y con los aderezos, por ejemplo, si hay un aderezo ranch o un aderezo César, o tengo balsámico, o tengo mejor aceite de oliva, ¿cuál sería una mejor opción? El balsámico o aceite de oliva, porque los aderezos mencionados llevan los altos en grasa que le mencionaba. El César y el ranch, los que se ven blancos. Sí, eso llevan siempre, pues las grasas saturadas que le menciono, es mejor lo natural. Vinagretas, el balsámico, también con yogur natural, aguacate, se pueden hacer, ¿cómo se llama? Con hierbitas, unos aderezos súper ricos. Entonces busquen siempre lo más fresco y lo más natural, como le mencionaba. Ya de ahí, por ejemplo, ¿qué otras opciones? Hay unas que me preguntan siempre, y con los cerdos, lomo de cerdo, costilla de cerdo, ustedes elijan lo más magro. Lomo, ok, quito las partes gorditas, si es costilla, quítenle, porque hay unos que tienen bastante las partes magras, que es carnita, y tienen las partes gorditas. Antes de elaborarlo, ustedes le van a quitar las partes gorditas y lo van a hornear, y de ahí la salsa puede ser, por ejemplo, salsa dulce con alguna fruta, hacer una salsa dulce, o salsa de champiñones, por ejemplo, que lo hacen con leche descremada y con maicena simple y hierbitas. Entonces siempre utilicen, no vayan a utilizar crema, que todos decimos crema, lo hacen a base de la crema. Y no, para empezar una salsa, maicena simple y leche descremada, hacemos una mezcla y con el vegetal. Y ya se espesa. Ahora bien, ya entendimos lo de la comida, pero hay muchas personas que también pueden desequilibrar todo esto con la bebida. Sí, es una parte de que pasan bien con la comida, todo bien, y no sé qué pasó, pero no bajé o subí unas libritas de más, y la bebida, ay, es que en la bebida no me dijeron, ¿verdad? Y pues de la bebida sí es bien calórica. No está de más que consuman una copita, ¿verdad? De vino, bajo en azúcar, y nada más pónganle, si es posible, más hielito, les digo, o hacer sangrías, ¿verdad? Con frutas, pero para que disminuya la cantidad de alcohol y más hielito. Ya de ahí, si van a consumir, no me dicen cerveza, que sea la más clara. La más clara, porque entre más oscura es más dañina y más calórica también. Y pequeñas porciones. Ok, son datos también que pueden tomar en cuenta. ¿Qué pasa con los cócteles? El problema de los cócteles es que hacen una mezcla, ¿verdad? Y ahí viene que aumentan. Y no solo cuando hacen mezclas, el paladar viene a gustarles y consumen más, y consumen más, ya no se toman un poquito, sino que van y van. Entonces lo que pueden hacer es hacer un refresco, por ejemplo, naturales, jugos naturales, y aparte ya de último, tomarse la copita en vez de estar haciendo, ¿verdad?, mezclas de alcoholes.
Ok, perfecto. Bueno, ahí estaban escuchando esos pequeños tips para que podamos comer bien en estas fiestas, que ya casi es ya, ¿verdad? El miércoles vamos a estar disfrutando así nosotros. Y la verdad que es súper fácil. Yo creo que solamente que uno se mentalice, ok, voy a comer bien. Y yo creo que es por la presión tal vez de todos los demás, que uno dice, no, es que tengo que comer más de la cuenta. O sea, cuando tú ya te sientas saciado, ahí puedes parar. Pero a veces no paramos porque vemos que los demás están comiendo o que la mesa está servida con muchísima comida. Exacto, yo sé que cocinan las abuelitas, cocinan ustedes, las tías cocinan rico. Yo lo que lo digo es, traten de comer un postre antes como semillas, comerse un yogur bajo en azúcar o una fruta para que no agarren con todo ese comida, sean más conscientes, o tomar agua también. Y eso de que dicen en el día voy a evitar comida porque en la noche me voy a dar ese gustito, no lo hagan. Traten mejor desayunar, merienda, almorzar, merienda, coman normales, bajen las porciones, hagan actividad física y en la noche equilibradamente. Pero eso de no voy a omitir tiempos de comida para poder comer bien en la noche y no subir, sale más complicado y peor, no suma. ¿Por qué? Porque subimos de peso igual, porque comen de más, porque el metabolismo se hace bien lento y terminamos con indigestión, problemas de reflujo y demás, ¿verdad? Así que no salimos de nada. Mejor comer, exacto, todos los horarios normales. O sea que está mal decir no voy a comer hasta la noche. Comen más y aparte que reservan más porque el metabolismo se hace más lento. Sí, me imagino. La verdad que a veces por desconocimiento, porque vemos que alguien más lo hace, venimos nosotros, ¿verdad? Y lo ponemos en práctica y estamos dañando nuestra salud. Exacto, practiquen las cosas saludables y las cosas buenas, como decimos siempre, y las cosas que ustedes desconozcan o no, no lo hagan, porque esa persona es que lo hizo fulanita y le funciona, no sabe metabólicamente si le funcionó, ¿verdad? Y cada cuerpo es muy diferente. Imagínense una persona diabética, una persona que padezca de hipotensión y esto y vienen y no como nada o se excede en algo y todo lo porque la vecina o la amiga la hizo, la familia, yo también. No pongan en riesgo, mejor lleven normal alimentación, solo reduzcan las porciones en los tiempos. No voy a comer mucha harina, tortilla, porque me voy a ir a comer. O al mediodía me hago un caldito de verduras, un caldito de pollo, no me como el pollo porque en la noche voy a comer la proteína fuerte. Entonces como que sí reduzco las calorías, pero no voy a dejar de comer. Sí, totalmente. ¿Y en bebida podemos optar por esas que son sin azúcar? Sin azúcar, sí, eso le iba a decir. Pueden hacer naturales como hacer limonada con fresa, agua de piñas, jamaica, y también pueden optar por esas bebidas que no, como no es solo días porque lleva químicos, pero por lo menos llevan edulcorantes y no llevan azúcares añadidos. Si pueden optar de esas, dicen cero azúcar, váyanse a la etiqueta y donde dice azúcar tiene que decir sin azúcar añadidos. Ok, para leerla, ¿verdad? Exacto. Porque a veces sí tienen, entonces. Sí tienen. Hay unas que me dicen, puede ser las bebidas ya sea carbonatadas o no carbonatadas. Sí, hay unas que sí, porque en la etiqueta frente pueden decir sin azúcar y cuando se va azúcar añadidos dicen ciertos gramitos. Bueno, imagínense, y eso nosotros ni nos damos cuenta muchas veces para ponerlo en práctica. Lácteos bajos en grasa y no busquen aquellos secos, queso duro, crema. Esos son los más buenos. Pero son los más altos. Incluso las personas que padecen de gastritis o colon, ellas las perciben súper rápido porque es sensible el intestino. Entonces, sí, porque esos inflaman increíblemente y si padecen de presión alta, sube la presión porque es alto en sodio. Entonces, mejor lo fresco. Requesón, queso, por ejemplo, fresco, cuajada, leche igual descremada, si van a hacer mezcla, ¿verdad? No traten de que sea, o yogur, que sea el griego, o natural, y si van a elegir de los sabores que diga sin azúcar, para que ustedes lo preparen con fruta y no llevan un montón de azúcar añadidos, porque los yogures llevan un montón de azúcar. Entonces no queremos que se eleven, ¿verdad?, niveles bioquímicos, sino que disfrutar con equilibrio. Y si usted dice, bueno, voy a comer solo esta vez, o sea, no pasa nada, no le estamos diciendo que es malo, o vamos a sanitizar una comida como que decir esto es malo, y no hay comida mala ni buena, sino que es un equilibrio que tenemos que llevar. Hay un pecadito y hay un postre y se nos fue y nos dijeron que no, tranquilos, o sea, con una vez no va a pasar nada, siempre y cuando que les mencionamos siempre con equilibrio, ¿verdad? No abusar, no excesos. Sí, tampoco es decirle no comas, sino que trate de hacerlo bien, para que después también no sienta culpa, porque qué gracia tiene estar comiendo bien ahorita y al día siguiente pues sentirse culpable. Exacto, y a veces satanizamos eso de la comida que es mala y no, el problema es que le estamos dando opciones que en general le va a aportar, pero usted diga, ok, en el plato
la mitad de ensalada, la otra mitad que sea proteína y la otra parte que sea el postrecito, ¿verdad? Junto con lo de la harina que vamos a agregar. Entonces como que más ensalada, la proteína que me va a ayudar a saciar y lo extra, ¿verdad? Que sea el postrecito que queremos. Ya sea saludable o dice, hoy la familia no hicieron saludable, hicieron un pastel y eso, tranquilo, y me dijeron que no y se van a frustrar. No, con un pedacito no pasa nada. Como nosotros podemos también, licenciada, contactarnos con usted para tener esos buenos hábitos y parte de estos buenos que nos estamos proponiendo, ¿verdad? También para el próximo 2026 queremos incluir buenos hábitos, alimentarnos bien. ¿Cómo nos contactamos? Exacto, me pueden contactar al WhatsApp 7018-5139, al Facebook como nutricionista Maura Rodríguez y en Instagram como nutricionista Maura. Y estamos a la orden subiendo constantemente esas motivaciones, tips, recetas también, para que desde ya vayan practicándolo, porque no hay enero inicio, lunes inicio, si no nunca iniciamos. O somos los que iniciamos en enero y nunca a medios quedamos, ¿verdad? Usted, no hay un día específico para cuidarnos, es desde ahora. Así es. Así que en pantalla les están apareciendo los contactos también. Si usted le quiere tomar foto ahorita a la tele, pues puede hacerlo para después contactar a la licenciada Maura, quien es nutricionista. Muchísimas gracias. A la orden y hacer estas recomendaciones. Muy bien. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Recuerda que leer no es solo pasar los ojos por las palabras, sino entender el mensaje que el texto quiere transmitir. La lectura comprensiva te permite aprender mejor, desarrollar el pensamiento crítico y ampliar tu conocimiento. Cuando lees con atención, no solo memorizas información, sino que la analizas, la relaciones y la aplicas en diferentes situaciones. Para lograr una buena comprensión lectora es importante leer con calma y sin distracciones. Busca un lugar tranquilo, subraya ideas importantes y vuelve a leer los párrafos que no entiendas. Hacer preguntas sobre el texto, como de qué trata, quiénes participan o cuál es la idea principal, te ayudará a comprenderlo mejor. También es útil resumir lo que leíste con tus propias palabras, ya sea de forma oral o escrita. Esto te permite verificar si realmente entendiste el contenido. Si encuentras palabras desconocidas, búscalas y aprende su significado. Ampliar tu vocabulario mejora tu comprensión. La lectura comprensiva no solo es importante en la escuela, sino en la vida diaria. Te ayuda a entender instrucciones, noticias, historias y mensajes importantes. Recuerda que leer con comprensión es una habilidad que se fortalece con la práctica. Dedicar tiempo a leer con atención es una inversión en tu aprendizaje, tu desarrollo personal y tu futuro. Emociones intensas, opiniones diferentes y momentos especiales en familia. Aprende a reducir conflictos y mantener la armonía sin perder el espíritu navideño al volver del corte comercial. Las luces bailan con el viento, se llenan de magia los momentos y entre abrazos y canciones volvemos a soñar. La Navidad es sinónimo de unión, alegría y tradición, pero también puede convertirse en una época de estrés familiar debido a diferencias, expectativas o situaciones no resueltas. Manejar esas tensiones es clave para disfrutar unas fiestas más sanas y armoniosas. Uno de los primeros pasos es recordar que no todo se vive en la Navidad de la misma forma. Por eso, practicar la empatía es fundamental. Reconocer emociones ajenas y propias evitan reacciones impulsivas. Además, establecer acuerdos previos sobre actividades, gastos o visitas pueden prevenir malentendidos o discusiones innecesarias. La comunicación asertiva es otro elemento clave. Hablar con calma, sin acusaciones y desde el respeto. Permitir resolver desacuerdos sin dañar vínculos. También es recomendable hacer pausas cuando el ambiente se torne tenso. Retirarse unos minutos ayuda a evitar confusiones mayores. Finalmente, enfocarse en el propósito real de la Navidad. Compartir, agradecer y disfrutar. Reducir expectativas perfectas, aceptar diferencias y valorar los momentos sencillos puede transformar el ambiente. Con pequeñas acciones, la convivencia familiar puede fortalecerse creando recuerdos positivos en lugar de conflictos. Convivencia familiar, cómo nosotros podemos manejar estas tensiones en Navidad. Ya se encuentra con nosotros la psicóloga Verónica Reyes. Verónica, muchísimas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente, para mí es un gusto. Hablemos un poquito entonces para entrar como en contexto, ¿por qué piensa usted que en la Navidad suelen surgir estas tensiones familiares y también que en otras épocas? ¿Por qué siempre en Navidad y no para un cumpleaños o tal vez para el Día de la Madre? Bien, Navidad es porque generalmente nos estamos reuniendo la mayoría de la familia. A veces para un cumpleaños no puede ir mi hermano, quizás no puede ir mi tío, pero para Navidad solemos juntarnos todos. Y
es como más propicio el no haber resuelto todas aquellas cosas que no se han resuelto durante el año o en la historia familiar, y aparecen las tensiones, a pesar de que en Navidad se espera que es una época de pasarla bien, de divertirse, de compartir. Las tensiones están pulsantes en nuestros sistemas familiares y aparecen en la cena navideña, ¿verdad? En la cena de fin de año. Siempre están como pendientes cosas. Además, la familia es un sistema. Los problemas que se dan debemos aprender a dejarlos de ver como problemas individuales, como mi tío es insoportable, mi tía siempre me critica, mi mamá siempre me regaña, sino que es un sistema familiar que tiene una dinámica familiar que se ve expuesta en las fechas navideñas. Esas situaciones son bien comunes las que usted acaba de mencionar. Así que va a venir tu tía, ay sí, pero mi tía siempre me dice que estoy gorda. Ay sí, mi tía, ajá, cabal, siempre me critica. Exacto. O no, mira, tu tío va a venir, sí, pero mi tío siempre se pone bolo. Y ya cuando toma alcohol, ya con los efectos del alcohol, ya se convierte en otra persona. Exacto. En nuestro sistema familiar debemos aprender a identificar cuál es el rol que se nos ha asignado. En todas las familias está el exitoso, la tía intensa, está la oveja negra de la familia, el rebelde. A cada uno se nos asigna un rol en la familia. Y están latentes todo el tiempo. Y cuando nos reunimos... ¿Cree que realmente sea un rol o una etiqueta? Es un rol. Acá la estrategia es identificar qué rol me toca a mí. Por ejemplo, puede ser que yo sea la mediadora. Entonces, en la dinámica familiar hay una discusión y yo estoy tratando de calmarlos a todos. O viene mi tía y se queja de mi mamá. Entonces, yo escucho a mi tía, ¿verdad? Y le doy esa oportunidad de triangularme. Me utiliza a mí como un triángulo para poderle decir a mi mamá lo que no le puede decir ella. Entonces, yo tengo un rol de mediador, ¿sí? Más que una etiqueta es, si yo juego el juego, me convierto en el rol que se me está asignando. Porque qué feo que sea el rol de la oveja negra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ocupar ese rol de oveja negra? ¿O por qué todos me ven así? Bueno, la oveja negra en la familia generalmente es aquel que es el disruptivo, el que se sale de las tradiciones, el que, bueno, si es la familia es muy religiosa, pues ese no va a la iglesia, el que donde los tatuajes no son permitidos, es el que va y se tatúa, el que para la familia es importante el casarse y tener hijos, y este dice, no, yo no quiero. Entonces, la oveja negra. También oveja negra puede ser la persona que va a terapia y comienza a entender la dinámica familiar y comienza a hacer cambios en el sistema familiar. ¿Cómo podemos nosotros evitar reaccionar impulsivamente ante ciertos comentarios? Bien. Lo primero es identificar qué es lo que a mí me molesta. Porque si yo tengo identificado que a mí me molesta y yo identifico mi reacción, yo puedo de manera previa prepararme mentalmente para cuando mi tía me pregunte ¿para cuándo los hijos? Es como, tía, yo entiendo que te preocupas por mí, pero gracias, pero no quisiera hablar de esto. O sea, yo debo prepararme mentalmente para las posibles preguntas y decidir de antemano que ya no me van a molestar. Y que no sean respuestas incómodas, porque yo a veces siento que no quiero hablar de eso y todo el mundo se lo toma mal, se queda callado y ya no dice nada. Entonces hay ciertos momentos que se vuelven incómodos también. Sí, a veces establecer límites para los otros es incómodo. Cuando yo he sido una persona que siempre estoy dispuesta, que siempre respondo, que según mi dinámica, ¿verdad? Yo siempre respondo a lo que se espera de mí y de pronto quiero establecer un límite, a mis cercanos no les gusta porque estás cambiando. Sí, estoy cambiando. Estoy madurando. Estoy madurando, estoy Puedo creciendo. gestionar mis emociones. Así es. Identificar qué es lo que me molesta. Identificar quiénes me molestan, entender que cualquier opinión, más que algo personal contra mí, es una autoconfesión. ¿Sí? Siempre que alguien emita una opinión sobre mí, yo tengo que tener en claro primero quién soy.
Y segundo, preguntarme por qué. ¿Por qué mi tía es así? Y tratar de ser compasivo. ¿Verdad? ¿Por qué mi madre me critica tanto? Porque suele suceder mucho. Porque, bueno, ella cometió muchos errores o le pasaron muchas cosas y no quiere que me pasen a mí. Pero se vuelve, es como un mecanismo de defensa. El atacar o el contraataque cuando se dan estas situaciones. Entonces, entender qué es lo que a mí me molesta, lo que no me gusta, cuáles son esas posibles preguntas para preparar posibles respuestas que sean adecuadas, que no enciendan el fosforito del pleito. Hay una técnica que primero yo digo algo positivo, continúo con lo que quiero decir y cierro con algo positivo. Por ejemplo, digamos la situación. Mi tía haciendo comentarios sobre mi estilo de vida. Pasivo-agresivo, digamos. Sí. ¿Y cuándo vas a conseguir trabajo? La respuesta habitual es o contraatacar o defenderme. ¿Sí? Y aquí aparecen las respuestas que usted dice, ¿verdad? Incómodas. La respuesta como más adecuada sería: tía, gracias por preocuparse por mí, yo preferiría no hablar de esto, gracias por comprender. Y acá yo estoy cortando la dinámica familiar del conflicto y de la discusión. Sí, pone límites con respeto. Correcto. Porque no quiero hablar. O tal vez, si no lo hacen frente a todos, tal vez aparte agarrarlo, ¿verdad? Si se lo pregunta, porque hay quienes lo hacen frente a todos. Sí. Y hay quienes solo es así, entonces creo que en ese momento uno puede mediar un poquito más y decir, de verdad, tía, no quiero hablar de esto, no es el momento, mejor dejémoslo para después, disfrutemos ahorita. Ocupémonos de disfrutar. Otra situación que se suele utilizar es la triangulación. Mi mamá quejándose de mi papá. No se lo dice a mi papá, me lo dice a mí. Entonces yo puedo decir: mami, entiendo que estés enojada con mi papi, pero yo creo que lo más adecuado es que lo hables con él en su momento, ¿no crees? Y yo ya no participo de la discusión y del conflicto, me salgo, me vuelvo solamente un observador, no un intermediario. Y ahí también yo corto la dinámica familiar tensa. Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos actuar cuando critican nuestro estilo de crianza de nuestros hijos? Porque eso es bien común también. Sí. Ya ahí va en medio las abuelitas, a veces los abuelos que se quieren meter. Entonces, ¿cómo podemos actuar para que como papás no es que no nos interese, sino que no nos vaya a afectar en ese momento? En primer lugar, siendo compasivos. Creo que ser generosos, entendiendo las historias de nuestros antecesores, podemos bajarle mucho al malestar emocional que nos puedan producir sus comentarios. O sea, entender un poco, conocer un poco la historia de mi abuela, de cómo fue la crianza en su momento, entender la historia de mi mamá y cómo fue la crianza en su momento. Eso me ayuda a mí a bajarle la efervescencia emocional o el malestar que me genera el sentirme criticada y atacada por la forma en cómo yo estoy maternando, ¿verdad? Obviamente son épocas diferentes, las costumbres son diferentes. Bueno, nuestros abuelitos para esa época, las personas que están arriba de los 70, 80, los niños no los veíamos como los vemos ahora, no eran tratados con la delicadeza que se tratan ahora, ¿verdad? Era como... Yo me recuerdo que mi abuelita decía: yo a tu mami, si yo la dejaba sentada ahí, ella ahí se quedaba, hasta que yo le decía que se levantara. Deje ahora a un niño de 1 año solo, no puede. El estímulo es diferente, los recursos que tenemos para criar a nuestros hijos son diferentes. Entonces, primero entender la historia del otro, para no sentirme atacada. Lo segundo es: gracias, entiendo que te preocupes por mí, pero nosotros pensamos criarlo de manera diferente, ¿verdad? Otra vez, entender por qué yo me siento atacada o juzgada en mi forma de estar criando a mi hijo o a mi hija. Entender por qué me molesta. Bueno, no quiero que me digan cómo voy a criar a mi hijo. Pero si yo respondo: ay, ya vas, o sea, yo soy la mamá de este niño, yo lo voy a criar, déjame. Diciéndolo bonito. Eso, claro, enciende el fosforito y viene la discusión. Si yo le respondo: gracias, abuelita, entiendo que te preocupas,
¿verdad? Pero nosotros hemos decidido hacerlo de manera diferente a como ustedes lo hicieron. ¿Valdría la pena como aclarar los conflictos antes de la reunión, durante o tal vez después de la reunión? ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos algún conflicto con algún familiar, póngale que yo estoy enojada con mi hermana y durante todo el año ni siquiera nos hemos visto ni nada por el estilo y hasta Navidad pues ni modo le tengo que ver la cara, ¿verdad? Porque va a llegar. O yo tengo que llegar a la casa de ella o donde sea. Entonces tenemos algún conflicto y durante todo el año no logramos resolverlo. Vale la pena que cuando nos veamos en Navidad nosotros hablemos, podemos hablar tal vez un día antes o durante la reunión o ese día que nos veamos o después de la reunión. Lo ideal es siempre intentar resolver los conflictos de manera contingente, o sea, en su momento, no esperar a Navidad. Pero también acá hay que aprender a hacer una diferencia entre amor y sacrificio. A veces, por ejemplo, hay, qué sé yo, una cena a la que yo no quiero asistir. No me siento bien, no estoy cómoda y no quiero ir. Y además también estoy creando o entendiendo que yo tengo derecho a crear mis nuevas tradiciones familiares, que generalmente sucede cuando nos hemos casado y comenzamos a tener nuestra propia familia. Nuestra familia de alguna manera, la dinámica nos exige pasar las fiestas con ellos, pero yo quiero tener mis propias tradiciones en mi hogar. Y yo tengo que entender y aceptar que yo tengo derecho a vivir mis fiestas en mi hogar. También tengo derecho a no asistir a una reunión donde yo no voy a estar cómoda. También es mi derecho, ¿sí? Y puedo decir, yo agradezco mucho la invitación, pero creo que en esta ocasión me voy a quedar en mi casa con mi hija, ¿verdad? Y quizás nos vemos en otra ocasión o nos vemos en otra fecha. O establecer límites. Me encanta estar acá, pero solamente voy a estar un rato. Digamos, llego a las 9 y me voy a ir a las 10:30 porque también tengo otras actividades que hacer. Los conflictos no debemos esperar a Navidad. No sabemos si va a ser la última vez, ¿verdad? Pues aclarar los malos entendidos que se tengan que aclarar. Los conflictos no son malos, ¿sabes? Los conflictos son oportunidades de crecer, de mejorar, de que las relaciones crezcan. Todas las relaciones van a tener conflictos, ¿por qué? Porque somos diferentes. Usted piensa de manera diferente a mí, sus costumbres son diferentes a las mías, su crianza fue diferente a la mía y probablemente en algún momento van a chocar. Eso no significa que debamos estar enemistadas, significa que somos dos personas que piensan de manera diferente, hacen las cosas de manera diferente y tienen que encontrar un punto medio. Nos ayudaría a que nuestra relación mejorara. Lo mismo pasa con mi hermana, lo mismo pasa con mi tía, lo mismo pasa con mi pareja, con mis padres. Los conflictos son oportunidades de crecer. Vero, ¿qué pequeños acuerdos podríamos llegar a tener para mejorar esa convivencia? Bien, podemos acordar hacer juegos y dinámicas, ¿verdad? Y poner una pizarrita de la convivencia familiar. Hoy no vamos a hablar de política. Una regla, ¿verdad? Una regla. Hoy no vamos a hablar de religión, por ejemplo. Hoy no vamos a hablar del cuerpo de nadie. Es como un juego del trabajo de nadie, de quién ganó más, quién ganó menos. Este día es para disfrutar, para comer rico, para bailar. Y bueno, le ponemos pausa al conflicto y lo retomamos después. Sí, y definitivamente es mejor preservar el vínculo que tener la razón, ¿verdad? Totalmente. Porque siempre a uno le gusta tener la razón, pero no siempre la va a tener y así nosotros podemos quitarnos como ese peso, ¿sabes? De ser bien humilde y de aceptar y decir, no importa que el otro piense que tiene la razón, lo voy a hacer esta vez. Sí. O le voy a dejar entender que tiene la razón para no pelear. Y a veces sucede que quizá ninguno de los dos tenemos la razón o quizá los dos tenemos la razón desde la propia perspectiva. Acá, más que ceder la razón es, ok, respeto tu opinión, ¿verdad? Quizá no estoy de acuerdo con ella, pero mi opinión es esta. Sí, no tengo por qué estar siempre de acuerdo con alguien. Acá, más que el estar de acuerdo y ceder la razón es la tolerancia y el respeto para la opinión del otro.
¿Qué prácticas podríamos hacer en Navidad para que sea un poquito más tranquila, además de poner esas reglas? Ok, juegos, tradiciones. Por ejemplo, hay algunas familias que comen las uvas, podemos hacer juegos y dinámicas, por ejemplo, alguien que se encargue de llevar papelitos y decir, bueno, 5 cosas que agradezco del 2025, 5 cosas que aprendí, mi mayor logro de este año, cuál fue, qué le agradezco a la gente que está cerca de mí también. Quizá el ir teniendo estos juegos de familia, ¿verdad? Es como, les propongo que hagamos este juego, ¿verdad? Les propongo hacer un brindis, les propongo, bueno, hice este postrecito, con una persona que deje de cumplir el rol de la dinámica y lo cambia un poquito, hace que todo el sistema se mueva. Por ejemplo, el rebelde. Si ese es su trabajo, bueno, podría decir hasta dónde yo, como rebelde, mantengo la dinámica de conflicto en la casa. O sea, también tiene que tener un espacio de autoanálisis, de introspección y decir hasta dónde yo estoy colaborando a que esta dinámica familiar conflictiva se mantenga. Porque siempre digo, es que mi mamá, mi papá, mi tía, pero ¿yo qué hago? Siempre le echamos la culpa a los demás. Sí. Y de alguna manera tenemos cierta responsabilidad también, quizá por la forma en cómo contesto. Totalmente. Pero de verdad que nos ha dado unos tips muy valiosos y esperamos de que en Navidad, ahorita en esta fiesta que nos vamos a reunir con los familiares, cada uno haya identificado su rol y que lo pueda poner en práctica y que tengan unas bonitas fiestas sin nada de que la convivencia familiar sea linda, sea amena, que puedan pasarlo bien sin ningún conflicto. Pero le queremos agradecer su tiempo. Si usted quiere agendar su cita, lo puede hacer a través del 7633-8972 y en redes sociales le puede buscar como Verónica Reyes, psicóloga. Muchísimas gracias por habernos acompañado y felices fiestas. Gracias, igual para usted. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más. Las luces bailan con el viento, se llenan de magia los momentos y entre abrazos y canciones volvemos a soñar. Hola, Elsa. Adaptar el hogar para recibir la Navidad va más allá de decorar. Es preparar un espacio que invite al encuentro, a la calma y a la convivencia. Esta época suele traer emociones intensas, visitas frecuentes y cambios en la rutina, por lo que el ambiente del hogar influye directamente en cómo se vive la temporada. El primer paso es ordenar y despejar. Liberar espacios ayuda a crear la sensación de amplitud y tranquilidad. Y no se trata de una limpieza extrema, sino de permitir que el hogar respire. Guardar lo que no se usa, reorganizar áreas comunes, facilita la convivencia y reduce el estrés visual. La iluminación juega un papel clave. Luces cálidas, velas o lámparas suaves aportan sensación de acogida. Pequeños detalles como mantas, cojines o aromas suaves ayudan a generar un ambiente confortable. Adaptar el hogar implica pensar en quienes lo habitan y visitan. Crear espacios para compartir, conversar o descansar es una forma de hospitalidad. No todo tiene que ser perfecto. Lo importante es que se sienta auténtico y vivido. Preparar el hogar también es un ejercicio emocional. Decorar, cocinar o reorganizar puede convertirse en un ritual que conecta con recuerdos, tradiciones o nuevos comienzos. La casa se transforma en refugio, en punto de encuentro y en escenario de momentos significativos. Recibir la Navidad es esencia. Abrir espacio para compartir, agradecer. Dibujar, pintar o escribir no es solo una actividad artística. También puede convertirse en una poderosa herramienta terapéutica. A través de estas expresiones, muchas personas logran comunicar emociones que no siempre saben poner en palabras. Cuando se crea sin expectativas, el proceso se vuelve liberador. No importa si el dibujo no es perfecto o si el texto no tiene estructura. Lo importante es el acto de crear. Al hacerlo, la mente se concentra en el momento presente, reduciendo pensamientos repetitivos, ansiedad y estrés acumulado. Esta es una forma de pausa consciente. La escritura, por ejemplo, ayuda a ordenar ideas y emociones. A poner lo que sentimos en papel permite tomar distancia y entender mejor lo que ocurre y muchas veces encontrar respuestas internas. Estas prácticas también fortalecen el autoestima. Crear algo propio genera satisfacción y sensación de logro, incluso en días difíciles.
No se trata de talento, sino de autenticidad. Cada trazo o palabra es válida porque representa una experiencia personal. Incorporar el arte como terapia no requiere grandes materiales ni conocimientos técnicos. Bastan unos minutos al día, un cuaderno, colores o un lápiz. Convertirlo en un hábito ayuda a liberar tensión, a mejorar el estado de ánimo y a reconectar con uno mismo. Crear también es una forma de cuidarse, escucharse y sanar desde adentro. Las luces bailan con el viento, se llenan de magia los momentos, y entre abrazos y canciones volvemos a soñar. Hola, Elsa. Se enciende la sonrisa, la esperanza y la bondad, unidos de la mano. Qué rápido se pasó el lunes. Ay, sí, demasiado rápido. Es que ya queremos que sea Navidad. Por eso se están pasando tan rápido los días y por eso tiene que aprovecharlos. Así que esperamos que tenga un feliz inicio de semana y sobre todo que sea muy bendecido. Gracias por habernos acompañado. Bye, bye. Nos vemos. Hasta mañana. Ay, amor.